Aventureros, Goya es probablemente el pintor más importante de España, al menos mi favorito, uno de los pintores que más enigmas entraña, que tiene obras tan distintas como sus famosos retratos a las familias reales, a reyes, sus caprichos, sus obras negras, y es que hasta incluso su muerte ha determinado una cantidad ingente de enigmas que todavía quedan por resolver. ¿Sabíais que en la tumba de Goya aparecieron dos osamentas, Goya y su consuegro, y que en la osamenta, ese esqueleto de Goya, no había cráneo alguno? Hoy vamos a hablar de algunos misterios de Goya, gracias a la maravillosa obra que nos trae Javier Alandes, La última mirada de Goya. ¿Listos? Comenzamos. Javier, bienvenido. Luis, muchas gracias. Es un placer para mí estar en Desafío Viajero. Un lujo tenerte por aquí para que vengas a presentarnos tu última obra, La última mirada de Goya, que yo he de reconocer que para mí ha sido un libro viajero, te lo decía antes, me ha acompañado por un tránsito en África, ¿no? La verdad es que llevarme a Goya, que es parte de mí, ¿no? Yo como aragonés, como de Zaragoza que soy, a África y leer tus palabras con la historia tan increíble que nos has contado, a mí me ha maravillado, así que enhorabuena por tu obra. Muchísimas gracias, Luis. Mira, para mí ha sido un verdadero reto. Como tú has dicho en la introducción, existe un misterio alrededor del cráneo de Goya, y es que cuando se exhumaron sus restos en 1888, 60 años después de fallecido el propio Goya, pues resulta que en la cripta, en Burdeos, en el cementerio de la Châtresse, había dos cuerpos, y es que al de Goya le faltaba el cráneo. Pero es que es un misterio que no está resuelto a día de hoy. Sí que se averiguó quién era esa segunda osamenta, esos segundos restos, pero el cráneo no ha aparecido. A día de hoy Goya está enterrado en Madrid, en la ermita de San Antonio de la Florida, sin cabeza. Así que me parecía un muy buen punto de partida esa apertura de la cripta para responder a dos preguntas. ¿Qué pasó con la cabeza de Goya y dónde está? Y toda la novela navega para resolver esas dos preguntas entre dos épocas: los últimos meses de la vida de Goya y 1888, que es el año del descubrimiento de ese hallazgo. Efectivamente. Vamos a hablar de ese misterio, de la trama de tu obra, sin tampoco desvelar demasiado, pero antes he de decir que me hace mucha ilusión que otro libro que yo tenía en mi biblioteca, que no sabía que era de Javier, es de Javier, y me ha sorprendido cuando nos hemos conocido y me ha hablado de esta obra, Los guardianes del Prado, que también es una novela histórica cuya trama, corrígeme si me equivoco, es en Valencia, ¿Es ¿no? en Valencia? Y que también nos deja una serie de misterios históricos que después os voy a contar un poquito. Pero un detalle más, hoy va a haber sorteo. Vamos a sortear Los Guardianes del Prado firmado y dedicado por Javier, lo cual es una auténtica maravilla y yo sé que algunos lo estabais deseando y ya sabéis por quién lo digo. Pero bueno, vamos a hablar primero de La última mirada de Goya. ¿Por qué Goya? ¿Por qué has elegido este pintor y no otro como Velázquez, como Tiziano, ¿no? ¿Por qué una novela inspirada en Goya? Mira, con tu permiso, un escritor, una escritora, tiene un hilo conductor de su obra, es decir, aunque sean a lo mejor obras de distintas épocas, de distintos géneros incluso podría ser, pero siempre hay un hilo conductor. El hilo conductor de mi obra son las aventuras que yo habría querido vivir, en primera persona, en las que yo habría querido participar, en las que me hubiera gustado jugarme la vida. Yo siempre digo que soy una persona que vive en el siglo equivocado. A mí me gustaría ir a caballo con una espada en el cinto, con un sombrero de ala ancha, y estoy preocupado por subidas de gasolina, cuotas de autónomos y... El chaleco te delata, ¿eh? Sí. Entonces, yo cuando descubrí la anécdota de Goya fue en una visita a San Antonio de la Florida, ahí en Madrid. Me la habían recomendado. San Antonio de la Florida es una ermita muy pequeñita a las orillas del Manzanares, donde los techos y la bóveda están pintados por el propio Goya. Fue su particular capilla sixtina. Relata el milagro de San Antonio de Padua a lo largo de toda la escena, y una vez entras ya lo distingues enseguida, Goya, lo descubres, lo visualizas, sin que te lo digan sabes que es él.
Cuando la guía me contó la anécdota del fallecimiento, de la exhumación del cráneo, los huesos de Goya reposan allí, hay una lápida que así lo indica. ¡Wow! Me pareció increíble. Y me pareció que aunaba una figura muy importante para todos los españoles. Goya es el gran cronista de finales del siglo XVIII y principios del XIX, una figura como muy reconocible para todos, ¿no? ¿Quién no ama los fusilamientos del 3 de mayo, ¿no? La familia de Carlos IV, la carga de los mamelucos, unido a un hecho muy poco conocido de él? Y entonces digo, esta es como una combinación perfecta, ¿no? Un personaje carismático con un hecho muy misterioso, sin que en ningún momento la novela tenga que ser ni una biografía de Goya, ni una retrospectiva de su obra, ni un tratado histórico. Sino que es una novela de esas aventuras que a mí me habría gustado vivir. De aventuras y de suspense, porque es la típica obra que terminas un capítulo y estás deseando que comience el siguiente, y cualquier interrupción en ese momento te molesta, ¿no? Entonces me llama mucho la atención cómo has conseguido ese equilibrio de personajes históricos reales, que ahora nos hablarás de quiénes aparecen en tu obra, con la parte de ficción, de cómo con tu imaginación has rellenado las lagunas de la historia para recrear al final la última mirada de Goya, título que no es baladí y que, por supuesto, conforme va concluyendo la obra, acabamos descubriendo por qué este título, ¿no? ¿Cómo has conseguido este equilibrio tan fino entre los personajes reales históricos y hechos reales que ocurrieron con la ficción de tu imaginación? Mira, yo, permíteme, yo soy muy de cultura pop, ¿vale? Si tus suscriptores recuerdan, en Malditos Bastardos, voy a hacer un spoiler, lo siento. Si alguien no lo ha visto, no debería de seguir Desafío Viajero a estas alturas, ¿eh? Exactamente. En Malditos Bastardos, Hitler muere en un cine de París. No sé si... Sí, totalmente. Eso se llama una... Ametrallado. Claro, eso se llama una ucronía. Es decir, vamos a relatar una historia que tiene personajes reales, personajes históricos, pero que no es cierta. No es mi idea en ningún caso, es decir, mi idea es coger la historia real, tal y como fue, en este caso, los últimos meses de vida de Goya en Burdeos, analizarlos muy bien, estudiarlos muy bien, qué pasos dio, qué obras hizo, con qué personas se mezcló, se relacionó, pero que las grietas que deja esa historia, poder rellenarlas con ficción, que no se mueva ni un milímetro la historia y que se genere algo completamente verosímil. Afortunadamente, Goya es una figura muy estudiada. Sí. Tenemos cantidad de tratados de historiadoras, historiadores, divulgadores artísticos sobre su vida y obra. Pero lo que está claro es que las figuras de siglos anteriores podemos conocer los hitos importantes, pero no su día a día. Y en ese día a día es donde podemos adosar con qué personas pudieron juntarse, qué amistades pudieron tener, qué relaciones, que no desvirtúan en ningún momento la veracidad de la vida del propio Goya. Por lo tanto, se trata de navegar en un telar, de ir tejiendo entre realidad y ficción algo que quede consistente, algo que quede verosímil y algo que quede atractivo para los lectores. Tiene que haber un conflicto. De hecho, yo hay partes del libro que cuando las estaba leyendo pensaba, bueno, esto me imagino que se lo habrá sacado de la manga Javier, y luego te das cuenta de que no. Yo os contaré alguna curiosidad, ¿no? Que me ha llamado poderosamente la atención, que yo me parecía tan espectacular que digo, bueno, esto es una licencia imaginativa del escritor, pero no, son hechos reales, ¿no? Después veremos alguno de ellos. Creo que algo que sorprende a la gente es que efectivamente esos últimos días de Goya, incluso su enterramiento, se produce en Burdeos. Sí. ¿Qué pinta Goya en Burdeos? ¡Wow! Es una historia maravillosa. Bueno, y Burdeos, una ciudad maravillosa. Goya es una persona que fallece a los 82 años, una edad anormalmente elevada para la época. Un pintor que está 6 décadas en activo, que trabaja para 4 reyes. Y él es él es un observador de la realidad española, es decir, él vive en primera persona el reinado de Carlos IV, el destierro a Bayona, la invasión francesa, la vuelta de Fernando VII, la promulgación de la Constitución de 1812, pero la derogación de la misma por la restauración absolutista de Fernando VII. Y él se va desencantando de la monarquía española, se va desencantando de la política española respecto al pueblo, respecto a la educación, respecto a los impuestos, a la recaudación de impuestos. Y él
es testigo de cómo las clases pudientes, que son una minoría, dominan sobre la mayoría, que son las clases populares. La invasión francesa en la Guerra de Independencia fue absolutamente cruenta para el pueblo español y para las tropas francesas, porque los españoles ofrecieron una resistencia brutal. Goya no, por supuesto, estaba totalmente en contra de esa invasión, de esa imposición de que José I, el hermano de Napoleón, fuera rey de España, pero él con lo que sí que estaba de acuerdo era con los principios ilustrados que traía Francia. Él y todos los intelectuales de la época veían que el siglo de las luces después de la Revolución Francesa había inundado toda Francia y que ahí había una serie de valores de estudio, conocimiento, filosofía, razón, que eran positivos para cualquier país. Y es Fernando VII quien dice que esos valores ilustrados no crucen los Pirineos. Por lo tanto, hay una serie de intelectuales que promulgan, se manifiestan a favor de la Ilustración. Esos intelectuales liberales, entre los que se encuentra Goya, sufren una persecución por parte de Fernando VII y acaban exiliándose en Francia todos ellos. Goya recala en Burdeos. Recala en Burdeos porque además es una ciudad donde tiene grandes amigos que se han exiliado también, como Leandro Fernández de Moratín, como Manuel Silvela, como hay banqueros, industriales y tal, y él pues decide, pues ya que tiene que estar en Francia, estar en una ciudad donde tenga ciertas amistades y una red de contactos. Y allí acaba, en Burdeos. Vale. Queda claro. El Goya que nos muestras en la última mirada de Goya es probablemente el Goya que todos tenemos en nuestra cabeza. Y es que cuando imaginamos a un Goya sordo, ¿no? Sí. Que prácticamente para que entienda lo que alguien le dice, le tiene que hablar muy despacio, abriendo mucho la boca para que le pueda leer los labios, le vemos en muchas ocasiones, primero, con la ilusión de un niño, o sea, se fija en todos los detalles, hay expresiones de las que hablas, de cómo es un genio, un pintor como él, cuando ve la realidad, ve una realidad diferente a la que vemos el resto. Él está constantemente fijándose en cada detalle para que después pueda quedar inculcado en cada una de sus obras. Pero también vemos un Goya un poco cascarrabias, ¿no? Fruto probablemente, primero, de su edad, de que se siente un poco incomprendido por la gente que le rodea, ¿no? Entonces tenemos ese binomio entre el Goya un poco pues más así huraño, enfadado con el mundo, ¿no? Con ese Goya mágico que sueña y que pinta. ¿Sabemos realmente cómo era Goya, cómo era su personalidad? Hay diarios, hay estudios que te hablan un poco de todo eso. Sí que es cierto que es la etapa menos documentada de su personalidad. Yo con Goya me di cuenta, Luis, que hasta cierto punto conocía su obra. Pues de visitar el Prado, de leer libros divulgativos de arte, pero conocía poco sobre su vida, conocía poco. Ha sido ahora cuando me puse a documentarme para el libro, cuando empecé a descubrir al personaje, más allá del pintor. Yo cuando pensaba en Goya, de esta novela, que es ese Goya octogenario, ya en los últimos meses de su vida, tenía en la cabeza en todo momento a Paco Raval. Paco Raval interpreta a Goya en Burdeos, la maravillosa película de Carlos Saura, que si la gente recuerda, pues ese Goya, lo que tú has dicho, entre cascarrabias y onírico, que viste esos pijamas que eran como grandes camisones, pero va con un sombrero de copa que lleva velas para iluminar mientras pinta porque está casi ciego. Entonces, yo imagino a alguien que, por su vida, hace balance y se da cuenta de los demonios internos que tiene y de las cosas que hubiera cambiado de su vida, porque la vida de Goya, el Goya persona, tiene algunas cosas que no son ejemplares. Y entonces yo me lo imagino arrepentido, tratando de redimirse de esos demonios, pero a la vez un Goya que continúa persiguiendo la inmortalidad. Goya sabe que es un genio, él lo sabe. O sea, Goya en vida es millonario. Es pintor de corte, es pintor de retratos de la nobleza, es el precursor del grabado, por lo tanto, él gana dinero vendiendo grabados. Cuando su esposa fallece, en el lecho de muerte antes de fallecer, Josefa Valleu, conocedora de las infidelidades del propio Goya, le hace prometer que en vida va a donar todo su patrimonio a su hijo Javier, al único hijo que ha sobrevivido. Mientras Josefa
abortaba o morían antes de 1 año de edad hasta 7 niños, Goya estaba en las fiestas de la Madrid de la corte, en muchas camas. Él enferma de una mezcla de sífilis y saturnismo, que es lo que le produce la sordera, ¿sí? Y su reposo es en Doñana con la duquesa de Alba. Es decir, es un personaje controvertido, sí. Pero entonces por eso yo me gusta imaginarlo como alguien que quiere redimirse en los últimos años de su vida. Fíjate, hay una anécdota, Luis, que es que Goya y Josefa Valleu, su esposa, acuden a la boda de su único hijo, de Javier. Javier se va a casar con la hija de un industrial. La hija se llama Gumersinda Goicoechea. Goya en ese momento tiene 54 años. Y en la boda, Goya seduce a la prima de la novia, que es Leocadia Zorrilla, que tiene 16. Que luego acabaría viviendo con ella en Burdeos. Claro, que es su última amante, es su última compañera de vida. Goya se traslada a Burdeos con Leocadia Zorrilla y con Rosario, la hija de esta, que es una joven de 13 años, que incluso hay dudas de si puede ser hija del propio Goya. Claro, la redención que busca Goya después de su vida personal, es a través de que a Leocadia y a Rosario no les falte de nada una vez él muera, porque ellas viven, se sostienen gracias a los ingresos que él tiene, pero cuando él se muera esos ingresos acaban y ellas se van a ver en la calle. Entonces, esa redención viene por ahí. La búsqueda de la inmortalidad, y esto es algo completamente cierto. Él admira a Velázquez, su maestro es Velázquez. Tanto es así que él le hace un homenaje en uno de los cuadros. Si tus suscriptores se dirigen ahora a internet y buscan La familia de Carlos IV... La están viendo ahora mismo en pantalla. Fantástico. Pues si vemos a la izquierda, vemos al propio Goya con un lienzo, se ve el bastidor del lienzo inclinado, como que está pintando, a la misma manera que está Velázquez en Las Meninas. Es el homenaje que Goya le hace a Velázquez. Goya sabe que Velázquez ha pasado la historia, pero ojo, ha pasado la historia por Las Meninas, que es un cuadro que Velázquez pinta 4 años antes de morir. Por lo tanto, ¿cuál es el cuadro que hace pasar a la historia a alguien? No se sabe. Y Goya se dedica a pintar hasta casi el último día de su vida, porque no sabe cuál es el cuadro que le va a hacer pasar a la historia. Entonces, en esa dualidad de redención y búsqueda de la inmortalidad es donde yo centro la figura de Goya en la novela. Ahora vamos con eso, nos vas a contar a grandes rasgos de qué va tu obra, de qué va esa última mirada de Goya. Y es verdad que has citado un detalle que no quiero que a todos los amigos que estáis viendo ahora mismo el vídeo pase desapercibido. Leocadia, una adolescente de 16 años, conoce a Goya, un cincuentón. Hay 40 años que separan a ambos, ¿no? Sin embargo, acaban juntos y me imagino que esto pues acabaría siendo salsa rosa de la época y súper criticado, ¿verdad? Verdadero escándalo. Este punto es muy importante en tu obra porque la vas a centrar en esa relación de Goya, Leocadia, Rosario, esa hija de Leocadia, que Goya parece como que él vende la moto de que sí, que él cree que sí, que es hija suya y tal, ¿no? Pero a grandes rasgos, ¿de qué va tu obra? ¿De qué va esta...? Mira, como te comento, la obra arranca con la escena verídica del cónsul español en Burdeos, Joaquín Pereira, que consigue los permisos para exhumar los restos de Goya y trasladarlos a España. Quiere que sea su último servicio diplomático, su última labor consular, quiere volver a España a jubilarse con una buena medalla. La sorpresa es que al abrir la cripta descubren que a Goya le falta la cabeza y entonces el cementerio de Burdeos tiene que abrir una investigación y no le permite llevarse los restos. Esto es una historia absolutamente verídica. A partir de esa historia, a mí se me ocurren esas dos preguntas. ¿Cómo perdió Goya la cabeza? ¿Y dónde está la cabeza? Y para resolver cada una de esas preguntas, para resolver la pregunta de cómo perdió Goya la cabeza, tenemos que ir a los últimos meses de vida de Goya. Para resolver dónde está la cabeza de Goya tenemos que continuar en 1888, en ese año en el que se descubre la falta del cráneo y que Joaquín Pereira contrata los servicios de un detective para averiguar dónde está. En 1828 la trama arranca con que un corrupto funcionario de la corona española, Benigno Malumbres, tiene la misión de detener los panfletos que circulan por Madrid difamatorios contra el rey, contra el ministro de Gracia y Justicia y demás. Esos panfletos, esos versillos, vienen desde Francia. Son los exiliados españoles en Francia quienes envían por correo esos versillos y en Madrid, en imprentas ilegales, se imprimen y se van repartiendo por toda la ciudad. Y esto ocurrió así tal cual. Tal cual, vale. Tal cual.
Este funcionario, y ahora ya viene una parte de ficción, recibe la orden de acabar con esos panfletos y lo único que se le ocurre es decir, hay que acabar con la fuente. No podemos ponerle puertas al mar, no podemos revisar todo Madrid a ver dónde hay una imprenta, no podemos evitar que se repartan, lo que hay que acabar es con la fuente, y la fuente está en Burdeos. Por lo tanto, Benigno Malumbres, este corrupto funcionario, contrata a Andrea Boscoscuro, que es el mejor espía de esa Europa de principios del siglo XIX, es una figura ficticia de la novela, para acabar con la vida de 3 españoles en Burdeos, que son Leandro Fernández de Moratín, Manuel Silvela y Rogelio Valdés. Acepta el caso, acepta el encargo, Andrea de Boscoscuro, y Benigno Malumbres le dice, ¿le puedo añadir otro encargo pagándole un precio extra? Dice, ¿de qué se trata? Quiero que mate a Francisco de Goya, que está en Burdeos con estos exiliados, y me traiga una prueba de su muerte. Porque es una venganza personal. Y entonces ahí arranca la trama, ¿no? Es decir, este espía se dirige a Burdeos, dispuesto pues, a acabar con estos exiliados españoles y con Goya. Si alguien quiere matar a Goya, necesitaremos a alguien que lo proteja. Y ahí entran pues, los personajes que van a formar parte de los últimos meses de la vida de Goya y que van a tratar de protegerlo de ese complot para acabar con su vida. Bueno, pues ahí quedan las piezas básicas, ¿no? Vamos a tener pues siempre esa dicotomía entre el bien y el mal, ¿no? Sí. Hay buenos, hay malos, en tu obra hay mucho amor. Es alucinante lo bien que has conseguido combinar que personajes que en un principio son totalmente distintos encuentren en el amor su punto en común, ¿no? O sea que hay historias de amor absolutamente bonitas. La belleza en toda tu obra respecto de cómo describes la Burdeos de la época, los trajes, la cantidad de aventuras que se suceden en toda la trama son maravillosas, ¿no? Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención lo bien escrito que está y cómo te comentaba antes, ¿no? Que terminas la obra y queda redondo. O sea, todas las tramas, todas las subtramas que has ido abriendo son totalmente cerradas y al final terminas el libro. Yo te voy a ser sincero, yo soy poco sensible, soy como una piedra para sentir determinadas cosas, pero terminando las últimas páginas de tu obra, sentí emoción. No me llegó a caer una lágrima porque lo contuve, pero es verdad que pocos libros han conseguido emocionarme realmente y creo que también en tu obra, creo que al final hablas de que quieres que el lector se emocione, sienta, llore, ría, no sé qué, y lo has conseguido. Realmente lo consigues con tu obra. Mira, yo creo, yo tengo 49 años, Luis. Yo en este momento de mi vida sé que todo trata sobre el amor, siempre, todo, absolutamente todo. ¿Por qué trabajamos, intentamos dar lo mejor de nosotros en el trabajo? Pues oye, pues por un lícito y cierto reconocimiento por parte de nuestra empresa o de nuestro jefe, por traer un salario a casa y que a nuestra familia no les falte de nada, para colaborar en la economía familiar. Estamos rodeados de amor no solo sentimental. Esta obra es una obra de amor, aparece amor sentimental, pero aparecen muchos otros tipos de amor, por lo tanto para mí es fundamental. Y lo que me cuentas de las emociones que podemos sentir cada persona, yo soy una piedra emocional, también me he dado cuenta que no somos piedras emocionales, simplemente que tenemos que encontrar aquello que realmente nos emocione. A mí, por ejemplo, es difícil que me emocione una historia de amor, en la forma de ser que yo tengo, pero a mí me emociona la carga de los Rohirrim en el abismo de Helm, en las 2 torres de Peter Jackson. Sí. Me hace llorar, eso me hace llorar. Es decir, creo que todos tenemos ese punto emocional que nos hace aflorar las lágrimas, que nos hace ponernos los pelos de punta, y simplemente que cada uno lo tenemos en un sitio diferente. Como te digo, yo narro en mi hilo conductores las historias y las aventuras que yo querría vivir. Y las que yo querría vivir es que a mí me emocionan. Y ojalá, si a mí me emocionan, puedan emocionar a otras personas. Por supuesto. Mira, de hecho, hay una escena que recuerdo con cariño, ¿no? Y hay un momento en que Diego, que es el guardaespaldas que va a tener Goya, habla con él, ¿no? Y habla como Goya le transmite el mensaje de a mí me gustaría ser un buen pintor o ser recordado, ¿no? Y entonces Diego le habla de cómo él tiene una anécdota con su padre, ¿no? Y es que
presencia el momento de los fusilamientos que es del 2 o del 3 de mayo. Son del 3. Del 3 de mayo. Y cómo Goya los pinta, ¿no? Y dice, yo estuve allí cuando usted estaba pintando esto, ¿no? Entonces, es maravilloso el sumergirte como si fuese una máquina del tiempo en momentos históricos de cuadros que todos conocemos y que vienen muy bien representados en tu libro. Pero fíjate, Luis, perdona que te haga un inciso, esa emoción que tú has podido sentir, que te la agradezco muchísimo, ¿no? Porque mientras las vas creando, quien las crea también se emociona con ellas. Viene determinada por una serie de toma de decisiones muy medidas. Fíjate, Goya está sordo, está absolutamente probado que Goya cuando viaja a Francia no tiene ni papa de francés ni aprende jamás nada de francés. Por lo tanto, si le vamos a poner un personaje al lado que sea su guardaespaldas, que es la figura de Diego, que es quien va a tener que protegerle de ese complot, se tendrá que entender con él. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la decisión? Diego tiene que saber hablar español. Entonces tienes que crear una biografía de Diego donde sea verosímil que Diego sepa hablar español. Esa biografía es que el padre de Diego es marinero de uno de los barcos que participan en la batalla de Trafalgar. Un barco hundido logra sobrevivir y se instala en Cádiz. En Cádiz es donde concibe a Diego, luego se lo lleva a Madrid y luego ya cuando Francia pierde la guerra de independencia, cruza los Pirineos con el ejército francés y ya se establece en Francia. Pero ya tenemos un personaje que tiene unos orígenes de por qué habla español, porque se va a tener que comunicar con Goya. Cuando vamos a poner a alguien, cuando tomas la decisión de, oye, en mi libro tengo que poner a alguien a proteger a Goya, ¿a quién le pongo? Oye, le podría poner a una La Triste, a un soldado viejo, ¿no? Curtido, experimentado, seco. Bien, podría ser una opción. Le puedo poner a un policía que es amigo de Goya y tal. Pero entonces dices, no, voy a hacer algo extremo. Goya tiene 82 años, voy a ponerle un guardaespaldas de 22. Que les separen 60 años de diferencia. Está completamente probado que Goya no disfrutó del amor de su hijo en los últimos años de su vida. Su hijo odiaba a Leocadia, por lo tanto su hijo no viajó ni a la muerte de su padre. Sabía que se moría y ni siquiera viajó. Por lo tanto, ¿puede ser que Goya tuviera necesidad de un amor, volvemos al amor, filial? Sin duda. ¿Y por qué no lo encuentra en su guardaespaldas? Pero ¿puede ser que el guardaespaldas, después de la vida que ha llevado y tal, tenga necesidad de un amor paternal? ¿Por qué no lo encuentra en Goya? Y entonces la trama de aventuras se ve salpicada por esas conversaciones emocionales de alguien que encuentra a un hijo y alguien que encuentra a un padre. Un inciso, aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. Javier, yo creo que a todos nos llama la atención lo versátil que es Goya a la hora de pintar. Tenemos esas obras donde representa a los reyes, a la familia real, obras como el Quitasol, las Majas, ¿no? tan diferentes, la de los mamelucos que has citado antes. Después tenemos los caprichos, esos grabados tan particulares que de hecho explicas muy bien en tu obra cuál es la técnica en la que se realizan. A mí siempre me han llamado la atención mucho las pinturas negras, porque creo que todos podemos imaginar, ¿no? A Goya con ese sombrero al que te referías anteriormente, con las velas, en la Quinta del Sordo, en su casa, ¿no? Pintando a Saturno comiéndose a su hijo, ¿no? O el aquelarre. Terrible, ¿eh? Qué diferente esto al Goya que pinta directamente en la corte. Me cuesta trabajo imaginar a Goya, no sé si en su genialidad o en su locura, con ese sombrero a oscuras prácticamente, pintando esos brochazos de Saturno comiéndose a su hijo. ¿Qué son para ti las pinturas negras que hoy encontramos en el Museo del Prado? ¡Wow! Mira, es tremendo. Fíjate que has hablado de épocas de juventud, o sea, obras de juventud de Goya, que son esos cartones para la Real Fábrica de Tapices que incluyen La gallinita ciega, el pelele y tal. Son costumbristas, alegres incluso, a Saturno devorando a sus hijos, a el aquelarre, al perro semihundido, a la lucha a garrotazos. Y de un sitio al otro es la evolución del propio Goya, es la evolución de lo que él va viviendo
como pintor de corte, fijándose en las decisiones que toman los monarcas con respecto al pueblo, de cómo el pueblo pasa hambre, de cómo ese hambre hace que el pueblo ataque al propio pueblo, donde se generan todas esas creencias religiosas, infernales y demás, que él va poco a poco reflejando en su obra. Y además, su vida tiene un punto de inflexión clave, que es su sordera. Es a mitad de su vida, y esa sordera, yo pongo en boca de Goya algo que me imagino, ¿no? Que es, quítale el sonido al mundo y verás la verdad. El sonido nos distorsiona, las palabras nos hacen ver una cosa, pero los rostros, los ojos, las caras nos están diciendo la realidad. Y él ya no oye nada, para él está viendo la realidad. Como te decía, Goya persigue la eternidad. Es que Goya sabe que es un genio, es que lo es. O sea, es uno de los grandes pintores de la historia. Las pinturas negras, yo para mí, la eternidad, la verdadera eternidad la consigue con las pinturas negras, es decir, donde refleja todos esas pesadillas, esos sueños. Pero qué curioso que con lo que para mí consigue la eternidad, que es con las pinturas negras, las pinta para que no las vea nadie. Exacto. Las pinta en las paredes de su casa. Sí. Lo que pasa es que por una serie de cosas del destino hoy están en el Prado, pero eso está pintado sobre una pared. Para él, para verlo él y nadie más. Y eso es lo que le hace, esa visión del mundo es lo que le hace pasar a la historia. El otro día estaba viendo los primeros capítulos de la segunda temporada de la serie de 30 monedas. ¿Sí? Es goyesca completamente. Sí, totalmente. Esas ensoñaciones, esos demonios, esos aquelarres, esas brujas, es goyesca completamente. Goya sigue inspirando a cineastas, a fotógrafos, a pintores, a escritores. Sigue inspirándonos, es el padre de la modernidad. El perro semihundido, ¿no? Esa mezcla de ocres, donde hay una nada y una cabecita pequeña de un perro como mirando hacia arriba. Porque está siendo engullida, ¿no? Sí. Por las arenas o por lo que sea que Sí. es aquello, ¿no? El perro semihundido tiene una historia muy curiosa. Seguro que tus suscriptores lo tienen en la cabeza y si no, ya lo están viendo en este momento. Lo están viendo ahora mismo. El perro semihundido lo podemos encontrar en el Prado, en la Sala de las Pinturas Negras, y como digo, es esa mezcla de ocres donde totalmente descentrado, huyendo de los cánones de la simetría, de tal, hay una cabecita de un perro mirando hacia arriba. Y no sabemos si el perro está siendo engullido, si está asustado, si está escondiéndose, no lo sabemos. La Quinta del Sordo iba a ser derruida a finales del siglo XIX, con las pinturas negras dentro, era las ensoñaciones de un loco, hasta que fue comprada por un magnate francés. Y este magnate francés vio el valor que tenían esas pinturas. Lo primero que hizo fue encargar un reportaje fotográfico. Y después, junto con el Museo del Prado, averiguar cómo podían llevar esas pinturas al museo. Se valoró, oye, cortamos la pared y nos llevamos trozo de pared. Pero claro, ahí podía haber un desgaste de los materiales, había del adobe, de los ladrillos, etc. Y entonces se desarrolló una técnica por la cual repasar las pinturas negras con una serie de productos químicos que refrescaran la pintura y a continuación ponerles un lienzo encima. Y al retirar el lienzo, que la pintura hubiera pasado. Ojo, lo que estamos viendo en el Prado son las pinturas negras en negativo. Ajá. Claro, al presionarlas contra la pared y retirar el lienzo, la pintura está en negativo. Gracias al reportaje fotográfico que encargó este magnate francés, sabemos que el perro semihundido contaba también con unos pajarillos arriba del todo. Por lo tanto, el perro lo que está viendo es unos pajarillos volando. Pero esos pajarillos no, por el motivo que fuera, no se traspasaron al lienzo. ¡Qué fuerte! Y hoy en día queda ese perro aislado, solitario, asustado y tal, cuando realmente lo que estaba era observando a unos pajarillos. ¿Y sabemos qué ocurrió con las paredes realmente pintadas? La Quinta del Sordo se derrulló. Con las paredes pintadas, las originales. Claro, ya no estaban pintadas porque se había trasladado a lienzos, pero seguro que quedaban restos de esas pinturas, algún pequeño detalle y demás, y la Quinta del Sordo fue... Qué curioso. Bueno, y curioso también que
muchos pueden pensar que la Quinta del Sordo recibe este nombre porque Goya era sordo, pero no, es que el anterior dueño creo que era el sordo, ¿no? Exactamente, el sordo al que alude la Quinta era el anterior propietario, que era sordo, y Goya le compra esa finca. Sí. Bueno, vamos a esos últimos días de la vida de Francisco de Goya y Lucientes. Yo la verdad es que siempre recomiendo a cualquiera que se dé una vuelta por Zaragoza que pase por Fuendetodos, que entre en la casa de Goya, en su casa natal, ves ahí su cama, la cocina. Yo he estado varias veces, ¿no? Y siempre los aragoneses sentimos un amor especial siempre por Fuendetodos, ¿no? Por la figura de Goya. Y sobre todo que justo al lado de la casa hay un pequeño museo donde también hay grabados de Goya. Sí. Recuerdo uno pues, de los taurinos, ¿no? que hacen. De tauromaquia. Yo recuerdo la última vez que estuve allí, como vigilante, había una señora jubilada ahí, sentada en una silla, y yo pensando, no me puedo creer que lo que estoy viendo sean los auténticos y que tenga una señora ahí sentada prácticamente echándose la siesta y yo estoy aquí delante de grabados de Goya, ¿no? Pero bueno, vamos a correr un tupido velo sobre el tema. Efectivamente, tenemos a Goya ya en esos últimos momentos de vida. Hay un momento en tu obra en el que das una pista fundamental sobre qué es lo que puede al final acabar sucediendo con la cabeza de Goya. Porque en un principio parece que todo es una tratativa de decapitar la cabeza de Goya y que esta sea la prueba, ¿no? Pero hay un momento en que en tu obra citas un hecho histórico que es, bueno, ¿y cómo murió Goya realmente? Y la respuesta es, pues Goya murió de mayor en su cama, con cabeza, ¿no? Y otro detalle que antes señalaba, ¿no? que me impactó mucho, que yo pensaba que era ficción, es que en una de las escenas de tu obra, en sus últimos días de vida, Goya tiene una caída, se cae por las escaleras, pierde la conciencia, ¿no? Y a continuación pues, es encamado, recobra el sentido y esos serán sus últimos días de vida. Yo pensaba que esto de la caída de las escaleras era pura imaginación, pero esto ocurrió. Absolutamente. Goya trabaja hasta el día que se cae por las escaleras. Él aparte es el precursor en España del grabado, pero casi en Europa de la litografía, es decir, eran técnicas por las cuales obras podían reproducirse en imprentas. Y él trabaja muchísimo en Burdeos, tiene una actividad incesante. Cuando él solicita a su hijo Javier que venga a Burdeos a verle, él sabe que se muere, o sea, y quiere ver a su hijo por última vez. Él no puede acometer un viaje a Madrid, eran viajes de 2 días en carruajes y tal, él sabe que no puede acometerlo y le pide a su hijo que vaya. Su hijo no va, pero su hijo sí que envía a su esposa, a Gumersinda, y a Mariano, el nieto del pintor, para que lo vea. En la llegada de Gumersinda y Mariano, no se sabe bien en qué circunstancias, Goya cae por la escalera del edificio donde vive en Burdeos. A Goya pues lo consiguen levantar, llevar a la cama, pero ya no se va a levantar de la cama. Son 13 días de absoluta agonía. Goya, bueno, pues tiene una edad elevada, padece un tumor en el perineo, tiene una serie de problemas circulatorios, etc. Y la caída pues lo que hace es agravar todos esos síntomas y que sean sus últimos 13 días de vida. Pero es una historia completamente cierta, es decir, él hasta ese día de la caída está trabajando, está activo. Y también es absolutamente cierto que en Burdeos se juntan la familia oficial, que es su nuera y su nieto, con la familia oficiosa, que es Leocadia y Rosario, y que ahí saltan chispas, que ahí saltan chispas porque la familia oficial lo que quiere es como un entierro de una personalidad, como es don Francisco de Goya, aunque lo hayan tenido ahí olvidado. Sí. Y la familia oficiosa lo que quiere es seguir los designios que había pedido él, que era que el funeral se oficiara en una pequeña iglesia que hay cerca de lo que era su domicilio, Notre-Dame du Chapelet, ser enterrado con un hábito de ermitaño, fue una petición del propio Goya, y entonces ahí saltan chispas. Como estamos en Desafío Viajero, permíteme, Luis, que invitemos a tus suscriptores a un viaje a Burdeos, ¿no? A visitar Burdeos y a seguir las huellas de Goya en Burdeos. La casa donde él falleció es Cours de l'Intendance número 57,
actualmente es el el Instituto Cervantes en Burdeos. Es visitable, podemos visitar el domicilio y además, y esto lo relaciono con Valencia, en la puerta en el portal encontramos una placa de Benlliure, una placa de Benlliure donde recuerda que esta es la casa en la que vivió y falleció don Francisco de Goya, etc. A pocos metros tenemos la iglesia de Notre-Dame du Chapelet, donde se ofició el funeral, una iglesia muy humilde. Tan humilde que ni siquiera tiene bancos, son sillas de Enea. Para que bueno, la gente las ponga, incluso las retiraban los propios asistentes al culto. Pero en la puerta hay una maravillosa estatua de bronce, también de Benlliure, en la puerta de la iglesia. Y ahora vamos a enlazarlo con Zaragoza. En el cementerio de las Satrés, en Burdeos, hay una reproducción del monolito, del cenotafio, que señalaba la cripta donde estaba Goya. Es un monolito de 2 metros de altura, circular, de piedra, con el perfil de Goya grabado en la piedra. Pero es que el original, el que estuvo en la cripta de Goya, está en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Y prácticamente pasa inadvertido no solo de los visitantes, de los turistas, sino de los propios aragoneses. Yo hasta hace bien poco no tenía ni idea, porque lo cierto es que casi te da la sensación de que sea un buzón antiguo. Tiene esa forma como de buzón de los amarillos, ¿no? Directamente. Y cuando te acercas y ves el texto, te das cuenta de que no, es que ese era el cenotafio o el monolito que remataba la cripta donde se encontraba Goya, ¿no? Y está justo ahí. Y es algo que pasa absolutamente desapercibido para el común de los mortales. Está justo al ladito del rincón de Goya, donde están esas estatuas, ¿no? Que de hecho has estado hace poquito por Zaragoza presentando pues, el libro, ¿no? como estos videopodcasts de entrevistas son atemporales, estamos ahora en enero de 2023, estuve la semana pasada en Zaragoza, aparte de que me trataron maravillosamente bien. Goya es una figura muy relevante en Zaragoza, entonces pues despierta mucho interés. Estuve pues haciendo un montón de entrevistas con los medios, hice una presentación que es algo que también me gustaría que quien viaje a Zaragoza pues que por favor no se pierda, en el Palacio de Sástago. Bueno, sitio espectacular. Maravilloso, o sea, un lugar maravilloso, que además contiene una colección de objetos y de obras de Goya y relacionadas con Goya. O sea que es una visita, por favor, recomendable para quien vaya a Zaragoza. Pues ahí queda eso. Oye, vamos con el misterio de la cabeza, porque yo creo que a todos directamente no nos explota la cabeza cuando vemos que en la cripta donde está Goya hay otro señor, que al final sabemos que es su consuegro, ¿no? El propio Goya, pero que no está el cráneo. Y claro, se nos abren muchas preguntas, ¿no? No vamos a desvelar cuál es la teoría que al final Javier establece en su obra, porque al final todo encaja muy bien, ¿no? Y el argumento que te sacas de la manga pues es perfecto, ¿no? Y hace que la figura sea totalmente redonda. Pero claro, tenemos ese momento a finales del siglo XIX, que se abre la cripta, que aparece el consuegro, que aparece, sabemos que es Goya por el hábito de ermitaño, pero no está la cabeza. Y la primera pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cuándo se le decapitó? Por supuesto, ya fallecido, pero no sabemos si a los días, si a los meses, si simplemente se le quitó la calavera una vez que ya era puro hueso, o qué. ¿Sabemos si se ha investigado por algún detective, por algo, qué demonios ocurrió con la cabeza de Goya? No se ha investigado. Es decir, lo único que se ha tirado fue pues, de los archivos del cementerio, si hay archivada alguna actuación en la cripta que pudo derivar en una profanación o algo así, pero realmente no hay ninguna prueba. Fíjate que estamos hablando de que hasta hace muy poco, y te voy a poner un ejemplo, la ciencia evidentemente es algo que es fundamental en nuestras vidas y que ha tenido como un desarrollo exponencial en los últimos pues, 30, 40, 50 años. Pero fíjate que estamos hablando, ¿a qué nos suena a día de hoy que digamos, por ejemplo? A Einstein cuando murió se le extrajo el cerebro, para estudiarlo se partió en trocitos y hay trozos del cerebro de Einstein repartidos. Suena un poco loco todo eso, ¿no? O estas teorías pseudocientíficas que
hablan del tamaño del cráneo de los asesinos, de los psicópatas, Muy por bien, ejemplo, ¿no? claro. En el siglo XIX se puso muy de moda en toda Europa una pseudociencia llamada frenología. Esa pseudociencia lo que quería demostrar es que entre ciertos rasgos de personalidad había una correlación con las medidas craneales. Y que entonces, si se estudiaban los suficientes cráneos de personas que se sabía, personas muertas, que se sabía cómo había sido su personalidad, se podría predecir determinados rasgos en personas vivas. Por ejemplo, si se tenían cráneos de personas que habían sido asesinos y había una correlación entre esos cráneos, pues en una determinada medida del parietal o en una determinada amplitud de la cavidad craneal. Si a vivos se le analizaba la cabeza y se veía esas mismas medidas, se podía predecir que podía ser un asesino. Muy loco todo, ¿no? Muy loco. Pero es que eso se hizo también para predecir la genialidad, para ver si en niños había una predisposición a la genialidad en algún campo. Claro, para ello se necesitaban cráneos de genios. Y entonces en Europa hubo un auténtico tráfico de cráneos para que los frenólogos pudieran estudiarlo. Qué interesante. Bueno, lo dejamos votando para que indaguéis un poquito y sobre todo, si queréis conocer pues, cuál es la teoría de Javier Alandes en La última mirada de Goya, os voy a dejar el enlace de donde podéis adquirir su obra. La verdad es que en un principio parece que es un buen tocho porque son casi 600 páginas, pero se lee prácticamente el tirón. Yo me lo he leído en prácticamente una semana, fíjate. Se me ha hecho muy ágil y muy recomendable. La verdad es que me ha gustado muchísimo. La portada ya me llamó la atención la primera vez que lo vi en una librería, que fue por lo que me interesé por tu obra. Así que mi más sincera enhorabuena, Javier, porque has hecho una obra redonda. Gracias, Luis. El mérito, mira, si me permites, por favor, escribir es un trabajo muy solitario, ¿no? Es decir, estás en tu habitación, en tu despacho, escribiendo, investigando, leyendo un montón de libros que te den información sobre lo que quieres escribir. Eso es escribir. Pero publicar es un trabajo en equipo. Publicar, pues necesitas una editorial, donde hay un proceso de correcciones, donde hay una serie de toma de decisiones, donde hay gente que maqueta, gente que diseña la portada, gente que le da forma al objeto físico que es el libro, comerciales que van por las librerías, libreras y libreros que lo defienden. Entonces es un gran trabajo en equipo. Y luego lectores que lo leen, lo recomiendan y demás. Yo estoy muy agradecido a Editorial Contraluz por apostar por esta novela y por extensión en mí, y la verdad es que a día de hoy los resultados están siendo maravillosos, las reseñas, las críticas, no hay nada más satisfactorio que poder hablar con personas como tú que han leído la novela y que quieren saber un poco más, el que te inviten a clubes de lectura, a presentaciones, así que sí, la he podido escribir yo, pero esta novela la podemos leer todos gracias al trabajo de muchas personas. Y de hecho, lo que incita a La última mirada de Goya es volver a revisitar la obra de Goya. Sí. Yo esta mañana de repente me he visto pues, buscando cuadros de Goya y sobre todo, alguna de las escenas que tengo grabadas en tu obra, decir, bueno, pero ¿este cuadro es real o esto se lo sacó de la manga Javier? ¿No? Entonces, casi me he puesto en esa posición, ¿no? Del curioso de decir, yo quiero saber si estos grabados de los que habla son reales o no. Y mira, ya que estamos hablando de obras relacionadas con el arte, Los Guardianes del Prado. Los Guardianes del Prado es una obra que yo creo que publicarías hace un par de años o... Salió en mayo de 2022. Exacto, o sea, sí, prácticamente hace... Sí. Vamos a hacer ahora un par de años. Y a ti te cunde mucho, ¿no?, para escribir libros con tanta asiduidad. Bueno, a ver... yo deseo tener una carrera como escritor. Y una carrera donde, bueno, pues donde haya sellos editoriales que confíen en mis historias, que las lleven a las librerías, donde se genere esa conexión con personas lectoras, con libreras, con libreros. Cuando tú publicas este tipo de novelas, no te puedes fagocitar a ti mismo, no te puedes canibalizar a ti mismo. Es decir, tiene que haber hay que darle a cada novela un tiempo de vida. Exacto. Para que salga la siguiente. Los tiempos editoriales son muy curiosos, ¿eh? Es decir, La última mirada de Goya, por ejemplo, salió en septiembre de 2023, pero yo ya a la editorial la entregué en diciembre de 2022, es decir, y lo que pasa es que hay un trabajo pues, de preparación. Cuando aparece una novela, tú ya estás en la siguiente, ya como muy avanzado.
Y todo, ya te digo, con el hilo conductor de esas aventuras, ¿no? Los Guardianes del Prado parte del hecho absolutamente cierto de que en el primer año de la Guerra Civil los principales cuadros del Museo del Prado, y cuando digo los principales, son los principales, estuvieron aquí en Valencia, ocultos. El gobierno republicano se tiene que trasladar de Madrid a Valencia porque el Ejército Nacional ya asedia Madrid, Valencia se convierte en la capital de la República y el gobierno se trae esos cuadros ante el temor de que el Museo del Prado pueda ser bombardeado y se pierda un patrimonio de la humanidad. Ese hecho es conocido, ese hecho es bastante conocido. Los cuadros aquí en Valencia estuvieron escondidos en las Torres de Serrano y en la Iglesia del Patriarca. Ah, ¿en la Iglesia del Patriarca? Sí, en la iglesia, sí, tal cual, al lado del cocodrilo. Hay un hecho menos conocido, y es que el gobierno republicano, cuando se trajo los cuadros, sabía que tenía otro patrimonio tan valioso como los cuadros, pero además muy líquido, muy convertible en dinero, que era la colección numismática del Museo Arqueológico Nacional. Una de las mayores colecciones del mundo. Estamos hablando de monedas romanas, visigodas, griegas, objetos precolombinos, o sea, una colección increíble. El gobierno, cuando se trae los cuadros, se trae también toda esa colección, pero esa colección se trae con nocturnidad y alevosía, tal cual, y es que entra un grupo de funcionarios al Museo Arqueológico Nacional y a puñados y en sacos van guardando toda esa colección. Esa colección viene aquí a Valencia, cuando sale de aquí de Valencia va en dirección en Barcelona, cuadros y monedas, y cuando el gobierno el Ejército Nacional gana la guerra y el gobierno se exilia a Francia, el gobierno español, cuadros y monedas van a tomar un rumbo distinto. Los cuadros van a Ginebra, a la sede de la Sociedad de Naciones, el germen de la actual ONU, mientras que las monedas viajan al puerto francés de Le Havre, donde el gobierno español fleta un barco, el Vita, cuyo destino es México, porque en México ya hay una colonia de republicanos exiliados, de políticos y que sean los custodios de ese tesoro para que cuando las cosas se puedan normalizar, ese tesoro pueda volver a España. El gobierno republicano dice que subió las monedas al barco, los exiliados republicanos en México dicen que nunca llegaron. ¿Y a día de hoy están en paradero desconocido? Totalmente. Totalmente. Uno de los mayores expolios, pérdidas de patrimonio artístico de la historia. Wow. ¿Qué ocurre? Que yo entonces ficciono y digo, ostras, imaginemos que el Ejército Nacional, Franco, quiere que la Alemania de Hitler, esa Alemania previa a la Segunda Guerra Mundial, en el 36, intervenga en la Guerra Civil Española en favor del Ejército Nacional y acabar con la guerra de un plumazo. Y entonces dice, oye, quiero a la aviación alemana, la Legión Cóndor, y quiero tanques, soldados, y que el encargado de las negociaciones por parte del Tercer Reich le dice, sin ningún problema, claro, maravilloso. Si quieres que te envíe la aviación alemana, quiero la colección de monedas del Museo Arqueológico Nacional. Ostras. Las monedas no están, Sí. y la aviación vino. Entonces, es una ficción verosímil. Ajá. Y le dice, ¿y si quieres que te envíe tanques, soldados, tropas, armamento? Quiero el autorretrato de Durero que está en el Prado y las meninas. Y entonces los Guardianes del Prado narra un complot para robar las meninas aquí en Valencia y entregarlas a Hitler para cambiar el curso de la guerra civil. Bueno, pues esta obra, Los Guardianes del Prado, amigos, lo vamos a sortear. Y dedicado por Javier. ¿Qué es lo que tenéis que hacer para participar en el sorteo? 3 cosas. 1, por supuesto, estar suscritos a Desafío Viajero y hacer un comentario en el vídeo de hoy. 2, voy a subir una foto en Instagram relacionada con la entrevista de Goya y hay que comentarla y decir que queréis participar en el sorteo. No vale, como ocurre alguna vez, simplemente hacer un comentario de que qué bonito el cuadro y tal. No, quiero participar en el sorteo. Y número 3, estar metido dentro del grupo de Telegram de Desafío Viajero, totalmente gratuito, grupo de Telegram donde estamos al tanto de todas las novedades del canal. Dentro de una semana, desde la publicación de este vídeo, indicaré en redes sociales quién es el ganador y allí que le enviaré a cualquier parte del mundo este libro, el que está en mis manos, Los Guardianes del Prado. Bueno, Javier, pues vamos terminando ya. Te voy a hacer una pregunta que hago a todos los amigos que vienen al canal. Fantástico. A ver, en tu caso, ¿qué nos dices?
A Javier Alandes le ponen a cenar con 3 personajes históricos simultáneamente. ¿A quién metes en esa cena? Wow. Claro, cuando hablamos de personajes históricos estamos imaginando pues, estos grandes personajes de la historia. Sí. Puede que estén vivos o muertos, ¿eh? Sí. No, mira, Cristóbal Colón. Ajá. Perdón si yo lo considero personaje histórico, que a lo mejor en la gente no lo considera. Alejandro Dumas. Bueno, sí, de acuerdo. Alejandro Dumas. Y Oppenheimer. menuda cena iba a ser aquello, ¿eh? Dumas, Oppenheimer y Cristóbal Colón. Bueno, lo que saldría ahí. 3 grandes exploradores de su tiempo, de 3 personajes que marcaron su época, 3 grandes incomprendidos en su tiempo. Pues bueno, seguro que aderezada con unos buenos vinos sería una gran cena. Javier, muchas gracias por haber estado. Un placer, muchísimas gracias por abrirme tu canal y por la invitación para estar contigo este rato. Por supuesto, muy agradable. Ya lo habéis visto, amigos, os pongo el enlace de ambas obras en la descripción del vídeo. Gracias por estar ahí, aventureros. Ya veis que ha sido maravillosa la entrevista de hoy. Nos vemos en la próxima edición de Desafío Viajero. Un abrazo para todos y hasta la vista, amigos.